Bien, jóvenes, ya se está grabando las clases, entonces vamos a desarrollar este pequeño casito que dice lo siguiente. A ver, un voluntario que quiera leerlo. Yo puedo, ingeniero. Adelante. Ya. Caso práctico. Descripción del caso. Industrias Venados está considerando dos planes de inversión mutuamente excluyentes. El plan A requiere una inversión de $70,000 que involucra la automatización del proceso producto, el cual le proporcionará un flujo de caja de $20,000 por año durante 10 años. El plan B requiere una inversión de $25,000 que hace más énfasis en su proceso productivo a la mano de obra, el cual le proporcionará un flujo de caja de $8,000 por año, también durante 10 años. ¿Sigo? Sí. Ya. Si la tasa de requerimiento mínimo, tasa de descuento, es el 10%, se pide lo siguiente. Calcular el BAM para cada alternativa de inversión. B. Calcular el perfil del BAM para cada alternativa de inversión. Ay. C. De acuerdo a los resultados obtenidos, saque su conclusión si el proyecto es viable económicamente y financieramente. ¿Usted qué alternativa de inversión seleccionaría? Justifique su respuesta. D. Determinar la tasa de indiferencia. E. Si por la coyuntura económica y variable del mercado el inversionista cambia su expectativa de rendimiento, ¿cómo cambiaría su decisión de inversión? F. ¿Qué proyecto es menos riesgoso? G. Emite una conclusión final del caso. Bien, entonces ya aquí hay varias interrogantes que tenemos que responder nosotros, obviamente evaluando este proyecto de inversión y aplicando para ello las técnicas de evaluación financiera de inversiones que nosotros hemos conocido. ¿Estamos? Bien, entonces, como sugerencia para poder desarrollar un caso, lo primero que siempre hay que hacer es leer el caso detenidamente. Si en la primera ley ya no se entendió el caso de qué se trata, qué es lo que está pidiendo, entonces hay que volverlo a leer y recién empezar a desarrollar. Entonces, una vez que ya nos hemos empapado del caso, que en este caso hay dos alternativas de inversión, que simplemente tenemos que optar por una de ellas, ¿no? Eso es lo que significa mutuamente excluyentes. ¿Okay? Entonces, estas dos alternativas de inversión, uno requiere un capital de $70,000 y el otro de $25,000. ¿Vamos bien? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, lo primero es todo este flujo que nos está dando el caso, tenemos que vaciarlo a una hoja de cálculo, ¿no? Eso es lo primero, a una Ay, hoja de perdón. cálculo. Perdón. Entonces, vamos a abrir una hoja de cálculo para que podamos desarrollarlo en ello. ¿Me avisan, por favor, si se ve el ojo de cálculo? Y se ve un cuadro sin nada de ingeniero. No se ve, dicen, se ve un cuadro negro así como unas rayitas. ¿Ahora? Ya recibió. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a quitar los cuadriculados y vamos a iniciar entonces. Muy bien, entonces vamos a vaciar toda la información del caso a nuestra hoja de cálculo, ¿no? Una hoja de cálculo en blanco que está. Entonces, aquí vamos a tener el periodo, que sería el año 0, ¿no? Sí. Año 0. Y esto tiene que ir por cuántos años va a generar flujo, esas alternativas de inversión. 10 años. 10 años. Por 10 años. Ahí está. Por 10 años. Esto de aquí es la inversión inicial, ¿no? Sí.
Este es el flujo de caja del año 1 hasta el año 10. Y ahí está. Entonces tenemos un proyecto A. Y tenemos un proyecto B. B. Entonces, el proyecto A nos dice que hay una inversión de 70,000 con unos flujos de $20,000 por año, por periodo. Entonces, la inversión, no olvidemos que siempre es negativo, ¿no? Negativo. Entonces, para diferenciarlo, y nos va a generar un flujo de 20,000 durante 10 años. Y en el proyecto B hay una inversión de $25,000. A ver, 25,000 con unos flujos de 8,000. Entonces la inversión siempre es negativa y los flujos son de $8,000 anuales durante también 10 años. 10 años. Entonces ahí lo tenemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. 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 Si estoy muy rápido, me avisan. Muy bien, ahí está. Bien, ¿cuál es la primera interrogante que nos están pidiendo? Dice que si la tasa de descuento es del 10%, calcular el BAM para ambas alternativas de inversión. Entonces tenemos tasa de descuento, ¿no? Tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? A ver, Es lo que espera tener de ingreso. El requerimiento mínimo. No. Mínimo. A ver. ¿Qué es la tasa de descuento? ¿Nadie ha leído el material? Es lo que Eso, ¿no? Eso. Es el rendimiento mínimo que exigen estos inversionistas por su capital invertido, por su inversión, ¿correcto? Ellos esperan obtener un rendimiento mínimo del 10%. ¿Vamos bien? Entonces, lo que vamos a calcular ahora es el BAN. Eso es lo que nos piden, ¿no? Calcular el BAN para cada alternativa de inversión. Entonces, vamos a calcular el BAN. Entonces, aquí vamos a tener proyecto A y el proyecto B. B.
Vamos a tener por un lado el BAN. Ahí está. ¿Cómo calculamos el BAN? ¿Cómo calculamos el BAN? Es la sumatoria de todas las gestiones. Simplemente lo que tenemos que hacer, voy a guardarlo por si se apaga la máquina y se pierde toda la información. No siempre acostúmbrense cada vez que estén realizando un práctico a guardarlo. Perfecto. Vamos a guardarlo, así se lo voy a poder proporcionar. Si se pierde la información, ya no los voy a poder proporcionar. A ver, esta es materia de evaluación, ¿no? Sí. Casos. Sí, muy bien, ya está. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es todos estos flujos traerlos ¿a qué periodo? Desde periodo 1, ¿no? Al periodo 0, al día de hoy. ¿Sí? Cada uno de estos flujos que están en el futuro, hay que traerlos al día de hoy, es decir, al año 0. Todos estos flujos para cada alternativa de inversión, para ambos proyectos ustedes quieren. ¿Cómo se los trae? Eso se llama actualización. ¿Cómo se los actualiza? ¿Cómo lo actualizamos? Con la tasa de Descuento. con la tasa de descuento, ¿correcto? Eso es el BAN nada más. Es actualizar todos los flujos que se encuentran en el futuro al día de hoy con una tasa de descuento, que en este caso el rendimiento mínimo exigido por el inversionista es del 10%. 10%. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces vamos a empezar a borrar ahora. Ahí está. Ahora sí. Entonces, para ello, lo podemos hacer manualmente, pero ya no da a estas alturas hacerlo manual, así que vamos a utilizar una herramienta del Excel financiero que es el valor actual. ¿Qué información pide? La tasa. La tasa. Punto y coma. Ojo, ustedes se van a fijar en sus máquinas, en sus Excel. En el caso mío me pide punto y coma, pero en algunos es coma, en algunos es barra, en algunos es 2 puntos. Eso depende de la configuración de su máquina. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí abajito, les sale ahí, les dice punto y coma. Ustedes, una vez que ingresan el punto y coma, automáticamente el valor se vuelve con negrita. Esa es la información que le está solicitando ahora. ¿Estamos? Bien. Sí. Entonces, valor. 1. El valor son los flujos, pero los flujos que se encuentran a partir del año 1 hasta el último periodo de evaluación, que es el año 10. Entonces, agarramos esos flujos y los cierro paréntesis. Una vez que esos flujos ya estén en el día de hoy, a ese flujo que es valor presente, hay que restarlo la inversión inicial. Pero como la inversión inicial está con negativo, como ustedes pueden ver, está entre paréntesis, entonces para que pueda restarse, yo tengo que sumarlo, ¿no es cierto? Si lo hacen manualmente, tendrían que colocar menos. Porque si yo lo coloco en este caso menos, menos por menos se va a hacer más. En vez de restarme, lo que va a hacer es sumar. Entonces lo damos Enter y esto es de 52.891. La tasa, para poder replicar la ecuación para el proyecto B, la tasa lo tengo que inmovilizar, ¿no? Lo inmovilizo. Y no así el flujo, porque el flujo tiene que venirse para el proyecto B. Entonces, fíjense, replico la fórmula hacia abajo
y ya está calculado. Lo pueden dar doble clic o F2 para que puedan ver la fórmula que está haciendo. Entonces, fíjese, está ganando el 10%, los flujos del periodo, perdón, del proyecto B y restando la inversión inicial del proyecto B. Entonces, ahí tenemos el BAM para ambas alternativas de inversión. Ahora, ¿cómo interpreto esos 52 y esos 24,000? O sea, el cálculo, como ustedes ven, no es nada complicado de Tremundo. Lo que interesa aquí es la interpretación. ¿O a quién le dolió la cabeza para hacer el cálculo de esto? A nadie, ¿no? O sea, no hay para... Hasta ahí estamos bien. No hay para qué dar los derrame cerebral. Ahora la pregunta es la interpretación. O sea, en este caso, lo que más vale aquí es la interpretación. ¿Cómo se interpreta estos 52,000? Primero yo tengo que irme a la teoría. ¿Qué te mide el BAM? La viabilidad. La rentabilidad. Viabilidad Si un del proyecto es rentable. Ya. Expresados en en dólares. Ya en valores absolutos, en términos monetarios, en dólares. O sea, el BAM simplemente nos muestra la generación de riqueza del proyecto para el inversionista. ¿Sí? Es decir, este proyecto está generando riqueza para los inversionistas de 52,891 dólares o bolivianos, dependiendo en qué moneda está, después de haber cubierto la inversión, todos los costos y gastos que genera el proyecto en los 10 años, más el costo de oportunidad, que en este caso es del 10%, más el rendimiento mínimo exigido, que es del 10%. Después de haber cubierto esas tres cosas, este proyecto te genera un valor adicional de 52,891 dólares. El proyecto B me genera recursos adicionales en términos de hoy, en términos de valor presente, de 24,157 dólares después de haber cubierto inversión inicial, costos y gastos que genera el proyecto, más el rendimiento mínimo exigido por el inversionista. ¿Queda claro? Sí. Esa es la interpretación. Ahora, ¿cuál es el criterio de decisión? ¿Acepto o rechazo? Aceptado, ¿no? Aceptado. Es mayor a 0. Se acepta el proyecto. Primero, ¿qué tipo de proyecto estamos evaluando? ¿Mutuamente excluyentes o proyectos independientes? El independiente. A ver. No mutuamente excluyente. Excluyentes. Hay que elegir uno. Vamos a ponerlo con rojito. Ese es lo malo, ¿no? Tenemos una mente muy frágil. Todo lo malo se nos queda grabado, pero lo bueno no. Ahí está. Mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean proyectos mutuamente excluyentes? Que hay que elegir solo uno. Ya que cumplen la misma función. Que compiten entre sí los Que proyectos. compiten entre sí, la aceptación de uno de ellos automáticamente Descarta el otro. se desecha o descarta todo lo demás. ¿Estamos? En este caso, según el BAM, ¿cuál proyecto elegimos? El A. El A. El A. ¿Sí? El A. De 52,891, que es mayor a 24,157. ¿Correcto? Pero si queremos hacer un análisis minucioso, yo puedo calcular las otras técnicas de evaluación, que lo vamos a hacer al final, y ahí me puede ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ganar 52,891 dólares por una inversión de 70,000 que 24,157 por una inversión de 25,000 dólares. ¿Correcto? Entonces, para ayudar a una mejor decisión, lo que yo tengo que hacer es calcular mis otras técnicas o métodos de evaluación de inversiones. Aquí, por ejemplo, podemos completar con la TIR, con la TIR-M, con el índice de rentabilidad y por ahí también con el periodo de recuperación de la
inversión. Entonces, mientras más herramientas nosotros utilicemos, pues nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de ¿qué? De inversión. Las dos alternativas de inversión, o las dos alternativas no tienen distintos capitales de inversión, ¿no? Uno es de 70, el otro es de 25, ¿correcto? Pero por ahora aquí nos pide simplemente el BAN. Entonces nos vamos a quedar con eso por ahora, ¿estamos? Según el BAN elegimos el proyecto A. ¿Vamos bien? Aquí no estamos tomando en cuenta tamaños de la inversión, periodos de evaluación, ¿no? Entonces, lo que estandariza los tamaños de inversión y los periodos de evaluación es la TIR, ¿no? Eso estandariza la TIR. Entonces, siempre es bueno utilizar todas las herramientas para tomar una mejor decisión. ¿Estamos? Pero por ahora nos quedamos con el BAN. ¿Estamos? Después vamos a entrar con los otros. Por ahí cambia la decisión, calculan los otros. Bien, eso es el inciso A. Vamos con el inciso B. ¿Qué es lo que pide el inciso B? ¿Qué me pide el inciso B? Calcular el perfil del BAN para cada Calcular alternativa de el inversión. perfil del BAN para cada alternativa de inversión. ¿Cómo calculamos el perfil del BAN? Aquí colocamos la tasa. Aquí vamos a calcular el BAN del A. Luego vamos a calcular el BAN del proyecto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos pide para cada alternativa de inversión. Para cada alternativa de inversión. Entonces, primero vamos a traer el BAN del proyecto A, que es de 52,000. Y vamos a cambiar la tasa. Vamos a traer desde, vamos a ver, 4%, 6%, 8%. Vamos a llevarlo hasta el 30%. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuánto sería el BAN con una tasa de descuento del 4%? 92 y 39, ¿no? Con una tasa de descuento del 30%. Ambos salen BAN negativo. Con 24%. Si la tasa de descuento fuera 24%, ¿cuál es la mejor alternativa? B. Proyecto B. Proyecto B cambia la situación, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la tasa de descuento, es fundamental. Por ahora no vamos a entrar a ese detalle, pero es fundamental que nosotros sepamos calcular esta tasa de descuento, es decir, cuánto es el rendimiento que yo debo exigir por mi inversión mínimamente, ¿correcto? Ahí hay una materia especial que ustedes van a llevar, no sé si ya lo han llevado, se llama la materia de decisiones financieras estratégicas o finanzas 3. En esa materia van a aprender a calcular esta tasa de descuento que es el costo de capital. ¿Estamos bien? Pero es importantísimo, por eso es una materia específica de cómo calcular simplemente este 10%. O sea, fíjense, dura un módulo para saber calcular esto. ¿Sí? Entonces es fundamental, por eso hay una materia específica para esto. Entonces, para no hacerlo de manera individual, pues como nosotros somos expertos en Excel, entonces lo que vamos a hacer,
es agarrarlo. Voy a traer el BAN también del proyecto B o de la alternativa B. Y voy a remarcarlo como lo estamos haciendo aquí. Ahí lo estoy marcando, ¿no? ¿A dónde tengo que irme luego? A datos. A insertar o a datos. Bien, a datos. A datos y busco la herramienta análisis sí o análisis de hipótesis. Ahí, tabla de datos. ¿Cómo está ordenado mi tabla? ¿En filas o en columnas? En columnas. En columnas. Entonces desecho filas y agarro columnas y lo que tengo que vincular aquí a ese puntito rojo, se pueden ir y pueden vincular o directamente. ¿Qué tengo que vincular aquí? La tasa de descuento. Vinculo la tasa de descuento y le damos aceptar. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer aquí es quitar los decimales, pero voy a hacer algo. Ahí está. Ya tenemos el BAM. Por ejemplo, para la alternativa A, cuando la tasa ya es del 26%, el BAM es negativo. Pero la alternativa B sigue siendo positivo, ¿no? Sí. Y recién cuando la tasa es del 30%, recién la alternativa A tiene un BAM negativo. ¿Vamos bien? Entonces eso significa que tienen diferentes niveles de riesgo, ¿no? Diferentes niveles de riesgo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar, porque eso lo que nos está pidiendo es el perfil del BAM. Entonces lo que tenemos que hacer es graficar. Para poder graficar lo que voy a hacer es esconder el BAM vinculado. Voy a esconder esto. Entonces le vamos a dar ocultar y ya está. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a graficar el perfil en un solo gráfico de ambos para no hacerlo por separado. Se puede hacer por separado. ¿Ok? Entonces, o primero lo hagamos de una vez, ¿no? Así no. Digamos. Entonces le doy insertar, gráfico de líneas, graficar todos, línea, y por defecto me sugiere, ¿no? Que debo aceptar esto. Entonces le doy aceptar. Y ahí está. Aquí tengo el gráfico, pero tengo que modificarlo aquí. Fíjense, esto es el BAM. Todo esto es el BAM. Y el BAM se mide en términos relativos. Y esta es la tasa. La tasa se mide en términos absolutos. ¿Está correcto eso? No, no. No. El BAM se mide en términos absolutos, es decir, en términos monetarios. Y la tasa en términos relativos, es decir, en términos porcentuales. Entonces aquí el Excel me calculó por defecto, pero yo puedo modificarlo, ¿no? Haciendo doble clic y me va a dar aquí el color. A ver. Aquí está, ¿no? Doble clic, número. Y tengo que dar los números y aceptar 0 decimales. Entonces ya está, fíjense, ya está con números. Ahora esto está en términos porcentuales, ¿no? Entonces, términos porcentaje. Vamos a quitarlo 0 decimales. Vamos a ponerlo. Ya está. Pero resulta que se ha puesto 100%. No estaba así la edición. Entonces lo que puedo hacer es modificarlo aquí. Editar y agarrar esta de aquí. Y lo doy a aceptar. Ahí está. Lo podemos hacer en más grande para que se pueda ver mejor. Entonces, ¿qué está pasando con el BAM a medida que va aumentando la tasa de descuento, es decir, el rendimiento exigido? Desciende. Va descendiendo, va decreciendo. ¿Eso qué significa? Que hay menos ganancia.
Fíjense, a medida que la tasa va creciendo, ¿no? Esto es la tasa de descuento, es el rendimiento mínimo exigido. ¿Qué pasa con el BAN? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Eso significa que hay una relación inversa entre la tasa y el BAN. ¿Correcto? Entonces, fíjese, hay un punto de intersección entre la curva del BAN y la tasa de interés, en este caso la tasa de descuento. Hay un punto de intersección que está aquí, fíjense. Ahí. Ese es el punto de intersección. Cuando la tasa es, no sé si es menor a 25 y algo, cerca de 26, el BAN va a ser positivo. Pero cuando ya la tasa de descuento es mayor a 25 y algo, el BAN va a ser negativo. Entonces, fíjese, el BAN depende de la tasa de rendimiento. Es decir, el BAN está en función de ¿qué? De la tasa De la tasa de descuento, del rendimiento, ¿correcto? Del rendimiento. Si ustedes quieren, lo ponemos como rendimiento, que es la tasa de descuento. ¿Vamos bien? Ahora, ¿la tasa de qué depende? ¿En función de qué estaría? de los costos. Si usted invierte en Estados Unidos, o tiene dos opciones de invertir, en Estados Unidos y en Bolivia, ¿dónde usted exigiría un mayor rendimiento? ¿Por su inversión en Estados Unidos o por su inversión en Bolivia? En Estados Unidos. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana es mucho más estable a la economía boliviana. Es decir, invertir en Bolivia es mucho más riesgoso que invertir en Estados Unidos. Entonces, el rendimiento que usted va a exigir por su inversión va a depender del riesgo que estás asumiendo. Es decir, si inviertes en un país más riesgoso, vas a exigir un mayor premio por tu inversión. ¿Correcto? Entonces, el rendimiento que vas a exigir por una inversión va a depender del riesgo, del nivel de riesgo que estás asumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ya ese es otro tema de riesgo que se analiza en otra materia. ¿Sí? Pero vamos a utilizar nosotros obviamente aquí. ¿Qué entienden ustedes por riesgo? ¿Qué entendemos por riesgo? ¿Mm? Si no me equivoco, dicen es algo, digamos, de que asumir tus responsabilidades caso que no salga como esperaban. ¿Algún prejuicio? Es la posibilidad de que ocurra algún evento adverso y que esto tenga consecuencias financieras, ya sea positivas o sea negativas. O sea, no siempre el riesgo va a ser algo negativo, ¿sí? Entonces también puede ser algo positivo. O sea, el riesgo no es malo. Si ustedes quieren, el riesgo no es negativo, no es malo. ¿Correcto? Entonces, el riesgo básicamente en finanzas nos mide la volatilidad que pueda ocasionar los resultados que yo obtengo. Es decir, si yo quiero obtener un 10%, eso es lo que yo espero, pero va a depender de las coyunturas económicas que está atravesando en el país que estoy invirtiendo, ¿no? De ciertas variables, ¿sí? Entonces, como también me puede acompañar o me puede para obtener un mayor rendimiento o también me puede afectar de manera negativa, ¿correcto? Entonces, eso va a depender. Entonces, el riesgo no es malo.
Pero el rendimiento que yo voy a exigir depende del nivel de riesgo que yo estoy asumiendo. Si yo estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo, significa que voy a exigir un mayor rendimiento. Un mayor rendimiento. Voy a exigir un mayor rendimiento. Eso también depende del mayor nivel de riesgo que estoy asumiendo. Entonces, en finanzas, riesgo simplemente nos muestra la volatilidad de los resultados que yo espero obtener. Nada más, ¿correcto? Entonces, riesgo no es malo. ¿Vamos bien hasta aquí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplito para que entendamos el riesgo. Voy a borrar esto. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a hacerlo. A ver. Voy a ver un ejemplo de este módulo. A ver, en este módulo seguramente hay estudiantes. ¿Cómo se lo llama a los estudiantes brillantes? Excelente. NER. Ah, NER, mejor que ñoño, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. Excelente. Estudiante A, que son los NER o los ñoños. ñoño está mal, está bien NERs. Pero son aquellos, obviamente, que le dedican un mayor tiempo, dedicación a lo estudio, ¿no? Y va a haber otro estudiante que está ahí, que estudia, pero para poder aprobar la materia. O sea, no se esfuerza como el estudiante excelente. Porque si este estudiante excelente está acostumbrado a tener 90, 95, 100 de nota, y si ve un 75, un 51, seguro que no duerme toda la noche. ¿No ve? Entonces, la expectativa de nota de tener en este módulo el estudiante A va a ser de, a ver, 70. Estoy hablando del mejor estudiante. Este es lo que espera tener ese estudiante. Y obviamente, si le va bien, va a tener una nota de 100. Y si le va mal, pues va a tener una nota de 49. ¿Estamos? En finanzas hablamos de 3 escenarios, ¿no? Lo que espero, que en mi materia el mejor estudiante tenga una nota de 70. Es una nota altísima. Pero si hace todos los prácticos, presenta los proyectos y le va bien el examen, pues va a tener sus 100 bien merecidos. Pero por ahí no le fue tan bien el módulo, entonces va a tener 49. ¿Correcto? Pero el estudiante no NER es un estudiante normal. Él espera pasar la materia con 51. Él espera siempre un 55. Y en mejor de los casos puede tener una nota de 60. Esto es lo que yo espero del estudiante NERS, del estudiante excelente o brillante y del estudiante que estudia pero para pasar. Ahora la pregunta es, ¿cuál estudiante está asumiendo un mayor nivel de riesgo? El B. ¿El B o el A? ¿Cuál estudiante tiene mayor nivel de riesgo aquí? ¿Qué esperamos al final del módulo?
Pasar la materia. En la Pasar la materia. materia. Y aquí tenemos el peor escenario, lo que esperamos que suceda y el mejor escenario. 3 escenarios tenemos. El Entonces, peor el A. escenario, lo que espero que tenga, que es el caso base, lo esperado. Y el optimista, lo mejor que nos pueda suceder. Entonces, el que tiene más riesgo es el A porque puede perder la materia. Exactamente. Es verdad. Y el riesgo está asociado ¿a qué? A la variabilidad de su nota. Ujú. Su nota es mucho más variable del estudiante A que del estudiante B. Eso significa que el mayor riesgo que está asumiendo es el estudiante A y no así el estudiante B. Fíjense, la variabilidad de su nota del estudiante B son mínimas, ¿no? Mínimo. Por ejemplo, entre el máximo, la nota máxima y su nota mínima, la variación es de 51. ¿Y aquí cuánto es? 9 puntos. 9. Eso es lo que me mide riesgo, nada más. La variabilidad de los resultados que yo espero obtener. Mientras más variación tenga en mis notas, es decir, mientras más volatilidad tenga en mis notas, el riesgo es mayor. ¿Correcto? Y en finanzas se mide el riesgo con una herramienta estadística que se llama desviación estándar. Aquí fíjese, por la variación en las notas que tienen estos dos estudiantes, estamos diciendo que el estudiante A está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Pero verifiquemos si eso es cierto. En finanzas el riesgo se mide con la herramienta que se llama desviación estándar. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer es calcular la desviación estándar. Agarro las notas de estudiante A de los 3 escenarios y replico. Ahí está. ¿Cuál estudiante tiene mayor nivel de desviación estándar? El A. El A. Ahí está. Mientras más grande sea el valor de la desviación estándar, en finanzas significa que tiene un mayor nivel de riesgo. Mientras más pequeño sea el valor de la desviación estándar, en finanzas significa tiene un menor nivel de riesgo. ¿Vamos bien? Entonces, en finanzas, el riesgo está asociado a la variación de los resultados que yo puedo obtener. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya Sí, entendemos qué es riesgo en finanzas. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, borramos esto y ya está. Ahora sí. Entonces, el BAN está en función de la tasa de descuento. Y la tasa de descuento, obviamente, está en función del nivel de riesgo que yo voy a asumir por la inversión. ¿Vamos bien? Eso es el perfil del BAN. Ahora, voy a graficar también el perfil del alternativa B, del proyecto B. Lo voy a graficar sobre la misma para poder comparar. Entonces, para ello, lo que voy a hacer doble clic y me voy a dar a seleccionar datos. Y ustedes aquí pueden ver, dice agregar, ¿no es cierto? Entonces voy a agregar BAN y el BAN del alternativa B. Aceptar. A ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ahora sí. Aceptar. Ahí está. Ahí tenemos el perfil del BAN en un solo gráfico. A ver, ¿qué podemos analizar de este gráfico? ¿Qué podemos analizar?
¿Qué podemos analizar? Que el BAN A tiene mayor ganancia, mayor rentabilidad. Ya, primero primero hay un punto de intersección, ¿no? Entre ambas curvas, entre el BAN del proyecto A y el proyecto B. ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor pendiente? ¿El proyecto A o el proyecto B? En la. Voy a hacerlo, voy a graficarle en otra hoja. Le he dado doble clic y ven aquí en la parte superior derecho, dice mover gráfico y lo voy a mover a una hoja nueva para que se pueda ver ahí. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor pendiente? El proyecto A, ¿no? La curva tiene mucho más pendiente que el proyecto B. B, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar que cuando la tasa de descuento es, no sé si aquí ven un punto de intersección. ¿Qué nota es? Así en 24. Vamos a hacerlo con color verde para los orientistas, para que no reclamen. Aquí está. Aquí hay un punto de intersección. Entonces, fíjese, no sé qué tasa aquí vamos a determinar luego. Cuando la tasa es, voy a asumir que es 23 o 23.5. Ojo, no estoy diciendo que es eso, no, pero voy a asumir que es eso. Entonces, fíjense, cuando la tasa de rendimiento es de 23.5%, el que tiene mayor BAN es el proyecto A, ¿no es cierto? A. Porque la curva de la curva del BAN del proyecto A está por encima de la curva del proyecto B. Entonces, fíjense, cuando la tasa de rendimiento es menor a 23.5%, la mejor alternativa es la alternativa A. Pero la situación cambia cuando la tasa de rendimiento es mayor a 23.5. La situación cambia. Para las mujeres ahora, color rosadito. La mejor alternativa, ¿cuál es? El B. La alternativa B. ¿Por qué? Porque la curva del BAN está por encima de la curva del BAN de la alternativa A. ¿Correcto? Entonces, si el rendimiento que yo exijo por mi inversión está por debajo de 23.5%, elijo la alternativa A. Pero si el rendimiento exigido está por encima de 23.5%, la mejor alternativa sería B. Entonces, fíjese cómo cambia la decisión de acuerdo a los resultados, ¿no? Y esto depende básicamente del rendimiento que yo voy a exigir sobre mi alternativa de inversión, sobre mi proyecto de inversión. ¿Correcto? Entonces, si usted dice el mejor o la mejor alternativa de inversión es A, no siempre, sino que hasta 23.5 de rendimiento. De ahí la situación cambia. Entonces, por eso les decía inicialmente, mientras más herramientas ustedes utilicen para poder tomar una decisión, pues van a tomar una decisión correcta, una decisión basado en resultados y análisis de todas las herramientas. O sea, la probabilidad de que ustedes se equivoquen mientras más herramientas utilicen son mínimas, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Cuántas las recomendadas, ingeniero? ¿Perdón? ¿Cuántas alternativas son las recomendables de repente para que uno elija una correcta decisión, por decirlo así? Por lo menos unos 5. Por lo menos unos 5, ¿no? Pero mientras más herramientas utilices, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, mientras más herramientas, es mucho mejor. Por lo menos las más utilizadas, que hasta ahorita hemos visto es el BAN, la TIR-M, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión. Y va a depender también cuál es mi objetivo, ¿no? De mí. Si yo busco un mayor recurso en términos de hoy o estoy buscando eficiencia sobre mi
proyecto de inversión. Si yo busco eficiencia, entonces la que voy a tomar la decisión va a ser a base de la TIR o a base del índice de rentabilidad, porque esos dos indicadores me miden eficiencia de los recursos que yo estoy invirtiendo en estos proyectos. ¿Correcto? Que ahorita vamos a ver enseguida, vamos a calcular para comparar. ¿Vamos bien? Ahora, a ver, vamos a continuar con las respuestas que estamos dando a nuestro caso. Entonces voy a compartir nuevamente el caso. Ya tenemos el inciso A. El inciso B era el perfil, que ahí lo han podido ver ustedes. El que tiene mayor pendiente es el BAN de la alternativa A. Y luego dice, de acuerdo a los resultados obtenidos, saque su conclusión si el proyecto es viable económica y financieramente. ¿Usted qué alternativa de inversión seleccionaría? Justifique su respuesta. En este caso, ¿cuál es la mejor alternativa? A, La ¿no es cierto? alternativa. La alternativa A. ¿Correcto? Y luego nos pide que determinemos la tasa de indiferencia. Entonces, si nosotros resolvemos hasta los tres incisos, la mejor alternativa aparentemente es A, ¿no es cierto? Sí. Como lo muestra el gráfico, todo lo demás. Ahora nos pide que determinemos la tasa de indiferencia. O sea, ¿qué nos está pidiendo en otras palabras? Sí. Nos está pidiendo este punto de intersección. ¿Cuál es la tasa de rendimiento donde ambos vanes sean iguales, de ambas alternativas de inversión sean iguales? ¿Correcto? ¿A qué tasa de rendimiento el van son iguales para ambas alternativas de inversión? Ese es el punto de indiferencia. Eso es lo que me preguntaron. O sea, yo lo supuse que era en cuánto, en 23.5, ¿no es cierto? Y voy a ver en qué es exactamente. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular ese punto de indiferencia. Entonces, vamos a calcular. Esto era el inciso D, ¿no? Inciso D. Inciso D. Inciso D. Ahí está. Entonces, tasa de indiferencia. Tasa de indiferencia. ¿Cómo voy a calcular esa tasa de indiferencia? Tengo que buscar una tasa de rendimiento o si quieren una tasa de descuento para que ambas alternativas de inversión tengan el mismo resultado, es decir, el mismo van. Eso es mi objetivo. ¿Vamos bien? Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar diferencia de van. Diferencia de van. Bien, ¿qué estoy buscando? Que ambas alternativas de inversión tengan el mismo van, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es restar el van de la alternativa A menos el van de la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la diferencia? De 28,735 dólares. Ahora lo que voy a hacer es irme nuevamente a datos nuevamente y otra vez a la herramienta análisis sí o análisis de hipótesis.
Y ahora voy a utilizar la segunda herramienta que dice buscar objetivo. Definir celda, los 28.735, que es la diferencia del BAN. Para que esos dos sean iguales, ¿cuánto debería salir el resultado? 0, ¿no? Si yo estoy buscando que ambos vanes sean iguales, entonces cuando son iguales, la diferencia, ¿cuánto va a ser? 0, que sería el 0. punto de equilibrio. 0. Para cambiar, ¿qué celda quiero cambiar? En este caso, lo que estoy buscando es la tasa. ¿Qué tasa de rendimiento debe ser para que ambas alternativas de inversión tengan el mismo BAN? Entonces, estoy buscando una tasa que me dé que ambas alternativas de inversión tengan el mismo BAN. Y lo voy a dar a aceptar. ¿Vieron esa maravilla que hace el Excel? Ahí está, miren. Ambas alternativas de inversión tienen el mismo BAN. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la tasa de descuento es de 23.41%. Lo penamos con 9 décimas, ¿no? Yo dije 23.5, ahora había sido 23.41% exacto. Entonces, esta tasa vengo y copio aquí. Y ahí está. Entonces, si en el examen les pide eso, pues calculan de esa manera. Entonces, la tasa de indiferencia es del 23.41%. Y aquí solo vuelvo a calcular la tasa original, que era del 10%. Entonces, cuando la tasa de rendimiento es de 23.41%, o cuando la tasa de descuento es de 23.41%, el BAN de ambas alternativas van a ser iguales, es decir, de $5,000. Entonces, si yo vuelvo a la gráfica, ¿en qué punto está esa intersección entre las curvas de BAN? Cuando la tasa es de 23.41%. Ahora sí. Ahora vamos a poder responder a la otra pregunta. A la pregunta E. ¿Qué dice la pregunta E? Dice, si la coyuntura económica y variable de mercado, si por la coyuntura económica y la variable de mercado, el inversionista cambia su expectativa de rendimiento, ¿cómo cambiaría su decisión de inversión? Esa es la pregunta del inciso E. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esa consulta o a esa interrogante? Sería lo que dijimos hace rato, cuando la tasa de rendimiento es 23. ¿O cómo es? 23.41. Si es mayor a eso, la mejor alternativa era B. Ya. Y si es menor, sería la A. Entonces, cuando este señor de aquí es de 23.41%, si yo voy a exigir un rendimiento mayor a 23.41%, la mejor alternativa va a ser B. Y si el rendimiento que yo voy a exigir
es menor a 23.41%, la mejor alternativa es A. Pero ¿de qué depende el rendimiento que yo voy a exigir? Hemos dicho que el rendimiento está en función ¿de qué? El riesgo. Riesgo. El Riesgo. riesgo, ¿no? El riesgo. Cuando hay cambios en el mercado, como en este momento, entonces, invertir en este momento, por ejemplo, es asumir mayor nivel de riesgo. ¿Sí? Pero como estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo, lo que voy a esperar es un rendimiento mayor. Ese es el principio de finanzas. A mayor riesgo, mayor Rendimiento. rendimiento. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, ¿No hay? Bien, entonces, continuemos entonces. Vamos a borrar. Muy bien. ¿Ya está? ¿Qué más nos falta? ¿Qué proyecto es menos riesgoso o más riesgoso? En este caso, va por el segundo lado. ¿Qué proyecto es menos riesgoso? El B. A ver, vamos a ver enseguida. ¿Qué hemos dicho que es riesgo en finanzas? La variación de los resultados que yo puedo obtener respecto al esperado. ¿Correcto? La volatilidad que hay en los resultados que yo espero obtener. ¿Vamos? ¿Queda claro con eso? Bien. El riesgo en este caso, hasta aquí hemos analizado en la tasa de descuento, ¿no? En rendimiento. ¿Correcto? Pero el riesgo está en todos los niveles, no simplemente en la tasa que yo exijo, en la tasa de rendimiento que yo exijo. El riesgo también puede estar, por ejemplo, en la inversión y también puede estar en los flujos que me puede generar el proyecto. ¿Sí o no? Porque yo estoy diciendo que mis flujos que me va a generar la alternativa A es de 20,000 todos los años durante 10 años y la alternativa B de $8,000. ¿Será que estos flujos son garantizados como lo estoy proyectando yo para 10 años? No. no. No, eso es lo que yo espero. Pero si hay algún cambio en el mercado, por ejemplo, aumento en los niveles de costos de producción, ¿qué va a pasar con este flujo si aumentan los costos del nivel de producción? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Va a aumenta el costo de la disminuir. materia prima, mano de obra? Seguramente mis flujos van a disminuir, ¿sí? Ujú. Pero también puede ser que el precio de mis productos se incremente por la bonanza económica que está atravesando el país en una situación de auge económico. Los flujos que voy a esperar va a ser mucho mayor a estos 20,000, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ese riesgo que puede cambiar alguna variable y me puede afectar a mi flujo de caja. Y esa variación que puede ocurrir en el mercado y que tenga un efecto directo sobre mi flujo puede ser para bien o puede ser para mal. Por ejemplo, un incremento en los costos de la materia prima, eso nos va a afectar negativamente. Pero un incremento en el precio de mi producto, en el precio de venta de mi producto, eso me va a afectar de manera positiva.
negativa. Entonces, ese es nivel de riesgo. Fíjense que el riesgo no es malo. Obviamente, si te afecta de manera negativa, pues vas a tener un efecto financiero negativo. Pero también puedes tener un efecto financiero positivo. Ese es nivel de riesgo. Entonces, Positivo. si alguien le dice que el riesgo es malo, pues no entiende el concepto de riesgo. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora nosotros lo vamos a aplicar el riesgo a nuestro flujo de caja. A nuestro flujo de caja. ¿Vamos bien? A nuestro flujo de caja. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar nuevamente este formato para no estar haciendo nuevamente y lo vamos a traer aquí. A ver, voy a hacer algo aquí. Entonces, No está proyectando el Excel, dicen. ¿no está? A No. ver. Ahora sí. Sí, recién. Riesgo del proyecto A. Entonces, lo que voy a hacer, estos flujos que son originales que yo espero obtener, esto voy a vincularlo aquí a la inversión y estos flujos lo voy a copiar aquí. Fíjense, lo estoy copiando y pegando. Copiar y pegar, o sea, sin fórmula. No estoy vinculando. ¿Queda claro? Sí. Es copiar y pegar. Y lo que voy a hacer es aquí la variación porcentual. Variación porcentual. 100%. Los flujos. Y esto va a ser la variación. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a multiplicar 20,000 por el 100%. ¿Vamos bien? Lo que voy a hacer ahora, inmovilizar el 100%, que es la D46, F4, y lo que voy a hacer es replicar la ecuación hacia la derecha, es decir, la misma operación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que he hecho hasta aquí. Ahora lo que voy a hacer, el riesgo lo voy a incluir al flujo, ya no a la tasa, sino en el flujo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay unos cambios en la política económica y que esto afecte de manera negativa a las empresas? ¿Qué va a pasar con los flujos? Va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que los flujos a obtener sea un 80% de probabilidad. ¿Cuánto van a ser mis flujos? 16,000, ¿no? 16,000. ¿Correcto? 50%, 10,000. Pero eso estoy afectando de manera negativa, pero puede ser que afecte también de manera positiva. Puede haber apoyos en la política económica a las empresas por parte del Estado. Entonces eso significa que puede haber un incremento en mi flujo en un 150%. Eso significa que voy a obtener ahora un flujo de $30,000. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular nuevamente el BAN. Voy a calcular nuevamente el BAN. Aquí.
¿Cómo se calcula el BAN? BNA, La tasa. la tasa. ¿Dónde está la tasa? Arriba. Arriba, punto y coma. Y voy a agarrar los flujos, ¿no? Sí. Y a eso lo sumo la inversión inicial. Ojo, lo resto, pero como aquí lo tengo con negativo, lo tengo que sumar. Ahí está de 52.891. ¿Queda claro? Sí. Si esto fuera, si los flujos disminuyeran y simplemente de lo esperado se obtuviera no el 100% de los flujos, sino un 80%, ¿cuánto sería el BAN? De 28.000, de 52 disminuye a 28. 60 todavía soporta el BAN. Hay un mayor a 0. 50 como River, ya tengo un BAN Negativo, ¿no? negativo. ¿Correcto? Entonces lo que voy a calcular es lo siguiente. Voy a calcular qué porcentaje de disminución en el flujo me soportaría el BAN. Es decir, ¿cuánto debería disminuir mi flujo de caja para que mi BAN sea igual a 0? Eso es lo que voy a determinar ahora. ¿Vamos bien? Entonces, ¿hasta cuánto puede caer mi flujo de caja para que mi BAN sea igual a 0? Porque, ¿cuál es el criterio de decisión del BAN? ¿Menor a 0 o igual a 0? Rechazamos el proyecto. Y mayor a 0 al BAN, se acepta el proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí. Bien, entonces me voy a ir nuevamente a datos, análisis sí y buscar objetivo. Entonces quiero que este BAN de 52.891 sea ¿cuánto? 0. Ese es mi valor extremo del BAN. 0. ¿Para que modifique qué? La variación porcentual del flujo de caja. Y le doy a aceptar. Ahí está. Y aquí lo voy a colocar disminución del flujo. Disminución porcentual del flujo. El 100% menos el 57%. Es decir, mi proyecto acepta una disminución del 43% en su flujo de caja. Si mi flujo de caja disminuye en más del 43%, vamos a aumentar 2 decimales. Sí, 43%, 0,4. Si mi flujo de caja disminuye en más del 43%, mi proyecto ya no sería viable financieramente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya es del 44%, ya mi proyecto no es viable financieramente. Perdón, no aquí. Aquí, 44%. Fíjense, ya tengo negativo el resultado. ¿Queda claro? Sí. Ingeniero, una consulta. ¿Lo puede volver a hacer eso donde dice disminución porcentual del flujo? Ya. Claro que sí. Bien. Por favor. Esto de acá, ¿no? El 56. Sí, es. Lo que estoy sacando es Sí. el 100% del flujo que yo espero obtener menos la variación porcentual del flujo de caja, que es 44%. Ah, ya, uno le puso ahí. Sí, es lo mismo que el 100%, ¿no? Es lo mismo que yo coloque 100%. 100% dividido entre 100 hace 1, ¿no es cierto? Y el Excel me entiende esa operación. Ah, ya, ¿Correcto? esa lo tenía. Gracias. ¿Correcto? Entonces Sí, es lo mismo gracias. que usted coloque 100% y le va a salir lo mismo 56. Entonces,
El Excel usted te puede poner, ya. usted por ejemplo lo puede colocar como 44%, ¿no es cierto? O le puede colocar como 0.44. Entonces significa, usted lo puede colocar 100% o también lo puede colocar 1, ¿no ve? Ya. Que no es lo Perfecto, mismo que 44% dividido entre 100, hace lo mismo el 0.44, ¿no? Entre 1. Sí. Pero aquí está con decimal, tiene que ser en términos absolutos. ¿Correcto? Sí, Bien, lo entiendo, ahora, gracias. bien. Entonces, mi flujo puede soportar una disminución del 56%. Ah, no, no era 56%. Era 43%. Bueno, aquí ya lo cambié, no sé cuánto era, pero ya, fíjense, ya lo modifiqué aquí y lo voy a volver a calcular. ¿Estamos? Lo voy a volver a calcular, no sé cuánto era. Entonces, no hay problema, ¿no? 43. Objetivo, eso que sea, esto quiero que sea 0 para que cambie el flujo esperado. Aceptar, 57%, Ya. ¿no? O sea, del flujo que es el No hay para qué 100%, estresarse, ¿no? 20,000, el 100%, esto es lo que yo espero obtener, ¿no es cierto? En el caso esperado, en el caso base, si ustedes quieren. Pero si yo obtengo el 57% de este flujo solamente, mi van va a ser 0. Eso Cero. significa que si hay una disminución del 43% en mi flujo, me es indiferente. Eso dice el criterio de decisión. Menor a 0 se rechaza, igual a 0 es indiferente, lo toma la decisión usted, si la acepta o lo rechaza. Y si es mayor a 0, se acepta. Entonces, en este caso, el punto extremo del van, el valor extremo del van es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora sí. Entonces, en el proyecto A o en la alternativa A, nos soporta una disminución en mi flujo del 43%. Ahora veamos para el proyecto B. Voy a copiar todo esto exactamente lo mismo para no estar volviendo a realizar. Y lo que voy a copiar aquí y traer es el flujo, en este caso, del proyecto B. ¿No? Del proyecto B. Aquí tengo que traer mi flujo inicial del A. ¿Estamos? Sí. No me gustan los paréntesis, vamos a usar los formatos. Muy bien, ahí está. Ahora nuevamente este va a ser 100%. Eso es lo que yo espero, obtener el 100% de los flujos proyectados, que son de 8,000. Entonces, ¿hasta qué porcentaje de los flujos me puede soportar esta alternativa B? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? 8,000 por el 100% de los flujos esperados, inmovilizo para poder replicar la operación hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de la misma manera, voy a calcular el van. Aquí obviamente ya está calculado, pero seguramente mi tasa no es la correcta, ¿no? Fíjense dónde se vino aquí. Está, ¿no? Entonces, como la practicar, lo vamos a volver a calcular. BNA, la tasa, que en este caso era 10%, punto y coma, valor 1, que son los flujos, ¿no? Sí. Cerramos paréntesis hasta, perdón, lo sumo la inversión. Entonces, 24,157 es exactamente lo que tenemos aquí. Ahora sí. Nuevamente, me voy a ubicar en mi van y digo, me voy a datos, análisis y buscar objetivos. ¿Cuánto quiera que sea mi valor extremo del van? 0. 0. Cero. Para cambiar
mi flujo de caja. Aceptar. Ahí está. Si yo obtengo el 51% de mi flujo esperado, voy a tener un van igual a 0. Es decir, la alternativa B acepta una disminución en su flujo de ¿cuánto? Del 49 por ciento. Ahora, a la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? ¿Cuál de los dos es menos riesgoso? ¿Cuál proyecto es menos riesgoso según este análisis? Si no me equivoco, el proyecto B, dicen. Sí, El proyecto B. sí, menos riesgoso. ¿Estamos de acuerdo con su compañero o lo reprochamos a su compañero? Sigo pensando que es la B. Hay que tomar en cuenta la disminución del flujo, no la variación, ¿no? Da lo mismo. También tiene que ver. Da lo mismo. Si tomas la decisión por esto, para responder, si tomas esto, te va a dar lo mismo. Pero hay que tomarlo en cuenta cómo nos representa. ¿Qué representa estos 57 y qué representa estos 43, no? Claro. Entonces, ¿cuál proyecto es menos riesgoso en este caso? Esa es la pregunta. Menos riesgoso. ¿Cuál es la alternativa que soporta un mayor disminución en su flujo, un mayor porcentaje de disminución en su flujo? El B. El B. Entonces, el proyecto B es menos Riesgoso. riesgoso, ¿no es cierto? Es decir, usted puede disminuir en tu flujo puede disminuir hasta un 49% y vas a tener un van igual a 0. Pero en la alternativa A simplemente puedes aceptar como máximo una disminución del 43%. O sea, la brecha en que puede disminuir tu flujo de caja es menor en la alternativa A y eso hace que sea mucho más riesgoso. Y por eso también, si nosotros vemos en la gráfica, tiene un mayor pendiente la curva del van del proyecto A, justamente por el nivel de riesgo que está asumiendo. ¿Queda claro? Sí. Ahora, ¿se dan cuenta la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento? ¿Cuál es el que tiene mayor riesgo? El proyecto A. Proyecto A. Y obviamente tiene un mayor van, ¿no? A mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? Porque esto está medido en términos absolutos, en términos monetarios, por eso digo ganancia. Rendimientos generalmente son expresados en términos relativos, en términos porcentuales. Entonces, ya hemos respondido a esta pregunta. Entonces, el proyecto que tiene menor riesgo es la alternativa B, porque nos soporta un mayor disminución porcentual en su flujo de caja que esperamos obtener. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, dicen. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Larguingo, ¿no? Como ganar la orienta, así sencillito, ¿no? Yes. Los quiero a los orientistas. Se nota, ingeniero. Ahí está. Esto, ¿qué inciso es? FG. Ustedes son gerentes financieros de sus empresas y hay una alternativa de inversión, pero hay un proyecto de inversión. Para ello tienen dos alternativas.
comprar maquinarias que sean automatizados, que su proceso productivo sea automatizado con pura maquinaria, porque hoy en día ya no se utiliza mucho personal, ¿no? Mano de obra, sino que las máquinas automáticamente hacen lo que antes hacían las personas. O sea, las máquinas ya están reemplazando a la mano de obra, ¿no? Esa es la alternativa A. Y la alternativa B es trabajar nomás a la antigua, o sea, utilizar más mano de obra, comprar una maquinita antigua, obviamente cuesta menos, pero para su uso es necesario que haya más mano de obra, ¿correcto? Por eso dice que es un proyecto mutuamente excluyente. Si cambiamos nuestras máquinas por última tecnología que automatizamos el proceso productivo, obviamente estas máquinas cuestan mucho más, hay que invertir muchos más, o recurrir nomás a comprar una máquina antigua donde requiere mayor mano de obra. Entonces yo tengo que tomar una sola decisión porque es un proyecto mutuamente excluyente. ¿Vamos bien? Entonces ustedes son gerente financiero y han hecho todo este análisis y tienen que emitir una conclusión al final de la junta de directorio. Ahí están los accionistas de la empresa, está el gerente, están los gerentes de otro departamento y usted es el gerente financiero y usted toma la palabra y tiene que emitir una conclusión final del caso. ¿Qué diría usted? El accionista, el gerente van a hacer lo que usted diga, ¿no? Porque usted es el mero en finanzas. ¿Cuál conclusión emitiría? ¿Cómo finalizaría la reunión o la junta de directorio? Adelante, jóvenes. Les escucho. Lice, no escuché muy bien. El proyecto A es de maquinarias, dijo. De Claro, son maquinarias. maquinarias de última tecnología que eso hace que el proceso productivo sea automatizado. O sea, todo hace la máquina. O sea, se ocupa la menor cantidad posible de mano de obra. Mientras que la segunda alternativa es, se utiliza mayor cantidad de mano de obra porque mis máquinas son antiguas, no son automatizados el proceso productivo. Es decir, esa máquina funciona con la ayuda de la mano de obra. Por eso es un proyecto de mutuamente excluyentes, es decir, acepto uno, no puedo aceptar los dos, porque tienen la misma función, compiten entre sí. Ahora lo que quiero aquí es que ustedes emitan una conclusión final después de haber desarrollado todo este caso. ¿Cuáles son sus conclusiones? Después de desarrollar un caso, siempre hay una conclusión final, ¿no? Sí. ¿Cuál sería Sí. en este caso? Vamos, jóvenes, vámonos. Se está grabando estas clases. Va a estar en YouTube. Su voz va a estar visto en YouTube. Van a ser famosos. Me muero. Se van a lanzar al estrellato. Sus cortejos les va a ver. O sus novios o sus novias. No se dicen, es que el caso es, la decisión es dependiendo de la persona, digamos, y en mi caso yo escogería el proyecto A, porque tiene mayor ganancia y aunque tenga mayor riesgo, es un riesgo que lo asumiría. Ya. Porque se supone que lo que uno quiere es generar más dinero, más ganancia y Ya. si aparte cumple con la tasa de rendimiento mínimo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera complementar ahí? Pero creo que según usted realizó el ejercicio, creo que ambos, o sea,
ambos tenían la tasa mínima, ¿no? De lo que Pero se espera. puede decir, o sea, Sí, ambos proyectos son viables. Ajá. para ambas alternativas de inversión, la tasa de rendimiento mínima es del 10%. Sí. Y ambas están en positivo, o sea, es rentable los dos, digamos. Ya, pero en este caso tengo que elegir una. No hay opción de Ujú. elegir dos. Si fueran proyectos independientes, ahí puedo elegir los dos, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Si yo tengo un Sí. capital, puedo invertir en los dos. Pero eso sucede cuando el proyecto son independientes. Pero en este caso estamos hablando de proyectos mutuamente excluyentes. Excluyente. Es una que tengo que elegir, ya sea A o sea B. Y si eligen A, ¿por qué? O pero. Y si eligen B, ¿por qué? ¿Y qué recomendaciones ustedes quieren darían también? Yo elegiría el proyecto B, si bien el ingreso es, o bueno, la viabilidad no es tanta como el proyecto A, el riesgo en la variación es un poco, mucho más bajo. Ya, Y es un proyecto en el cual la inversión tampoco es mucha. ya, por ejemplo, su compañero tiene adverso al riesgo, o sea, no le gusta arriesgarse, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Eso depende del perfil de riesgo. Hay personas que les gusta asumir riesgo, pero hay otras personas que no les gusta asumir riesgo. Por ejemplo, a nuestros padres o a nuestros abuelos, si quieren un poquito más atrás, ¿será que les gustaban tener endeudamiento? ¿Será que les gustaba que a sus padres les gustaría endeudarse? Seguro No, que a muchos No. padres le escucharon decir, no, yo no quiero saber de préstamo, yo prefiero trabajar con mi plata. ¿A cuántos no escucharon así? Ah, sí. ¿No es cierto? Entonces depende del Varios. perfil de riesgo del inversionista, ¿correcto? Creo yo que también va de la mano a la elección de la persona, ya si es un proyecto único que tiene o tiene proyectos más, aparte de eso, digamos. Ya, pero en este caso, este es el caso que nos plantean, ¿no? Ujú. En este caso, esto es las dos alternativas. Esto es lo que hay, no hay más otro, A ver. Entonces el proyecto B. el proyecto B. ¿Alguien más que quería complementar o que quiera emitir su conclusión final? Aparte, licenciado, que en el proyecto B la ganancia proyectada es casi el 100% de lo invertido. Entonces sería, si usted lo pone en proporción al proyecto A, es mucho más. Ya, entonces te estás yendo por el lado de la eficiencia, ¿no? También. Sí, Eficiencia. Entonces, para usted es importante la eficiencia, que no está nada mal. O sea, vos quieres sacarle el máximo provecho a tu inversión. exactamente. ¿Ok? Vamos bien, entonces fíjense ustedes, todo lo que han dicho es válido. Están viendo desde todo punto de vista. ¿Sí? Entonces, en este caso, a ver, una conclusión en forma general. Vuelvo a repetir. Eso es lo bonito para su evaluación final que ustedes van a tener. Nadie puede tener la misma interpretación. Pueden tener los mismos resultados que está aquí. Eso es lo bonito de matemática. Si todo está ok, van a llegar a los mismos resultados. Significa todos van a tener el mismo resultado. Pero no pueden tener las mismas conclusiones y recomendaciones. ¿Vamos bien? Entonces, si veo dos personas que tienen las mismas conclusiones y recomendaciones, pues, ¿tiene cuánto? 100. 0 como premio, ¿no ven? 0, ¿correcto? Y lo otro es, si hay dos exámenes que no hayan estado resuelto correctamente, pero hayan hecho todo, yo veo los procedimientos, pero resulta que yo pillo a dos personas que tengan el mismo error en el mismo lugar, eso también significa que copiaron, ¿no? Sí. Entonces, hoy en la tecnología se sabe
quién creó el Excel, quién ha creado el Excel, el libro de Excel, quién copió y quién pasó a dónde. O sea, se puede buscar, ¿correcto? Entonces, si yo pillo una evaluación que tenga los mismos errores, entonces significa que se copiaron. Entonces, también como premio tienen 0. Entonces, ahí va el caso. Entonces, eviten de copiar. ¿Vamos bien? Entonces, decimos, según el BAN, la mejor alternativa en este caso es A, sin tomar en cuenta el tamaño de la inversión, ¿sí? Con el BAN es el proyecto A. Pero si el rendimiento yo exijo, si hay cambios en el mercado, cambios en la política económica y que esto afecten a mis flujos o a mi tasa, en este caso, si la tasa de rendimiento es superior al 23.41%, la mejor alternativa va a ser B. Pero si la tasa de rendimiento exigido es menor a 23.41%, la mejor alternativa va a ser proyecto A. A pesar que yo estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo. Es decir, estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo, pero estoy siendo compensado con un mayor nivel de ganancia. ¿Correcto? Ahora alguien dirá, no me gusta asumir mayor riesgo, prefiero el B y además yo prefiero evaluar la eficiencia de mi inversión, como alguien decía su compañero. Por ejemplo, casi el BAN es el nivel de la inversión. Fíjense cuánto es la diferencia. Simplemente 843, ¿no? Y en el alternativa A, 17,000. O sea, mi ganancia en términos de hoy en la alternativa B casi hace al igual de la inversión. Entonces ahí está, su compañero estaba viendo el nivel de eficiencia de su inversión. Y no está mal eso, ¿no? Y no está mal. Entonces va a depender de eso. ¿Vamos bien? Entonces aquí la mejor alternativa, cuando el rendimiento mínimo exigido es de 23.41%, la mejor alternativa es A, asumiendo un mayor nivel de riesgo. ¿Correcto? Pero cuando la tasa de rendimiento es mayor a 23.41%, la mejor alternativa va a ser B. ¿Queda claro? Ahora, Sí. aquí culmina el caso. Aquí culmina el caso. Ahora vamos a complementar con estos otros indicadores que hemos visto para complementar. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente como ir a practicar. Entonces vamos a calcular la TIR. ¿Cómo se calcula la TIR? Agarramos los flujos desde el año 1 Se divide, si no me equivoco. hasta el año, desde el año 0 hasta el año 10, ¿no? Sí. Hasta el año 10. Ahí está. La TIR M. Los valores. Igual La tasa de financiamiento. En este caso no tengo tasa de financiamiento, pero voy a asumir lo mismo que la tasa de descuento. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Y tasa de reinversión también 10%. Y índice de rentabilidad. BNA, la tasa que en este caso es 10%, los flujos dividido entre la inversión inicial, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora si quieren, emitan su conclusión nuevamente ahora. Con estos resultados. Ya utilizado más herramientas de evaluación financiera de inversiones.
A ver, según la TIR, ¿cuál es la mejor alternativa? B. 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 Porque la TIR me muestra eficiencia de mi inversión. ¿Qué significa eso? Por cada 100 bolivianos invertidos en el proyecto, esto me está generando de rendimiento 30 bolivianos. En el proyecto, alternativa A, por cada 100 bolivianos en el proyecto, me está obteniendo de ganancia, ¿cuánto? 26 bolivianos. ¿Cuál es más eficiente Boliviano. en términos de inversión? El proyecto B. El proyecto B. Entonces, si ustedes ven y evalúan por el lado de la eficiencia, la mejor alternativa es B. ¿Correcto? Sí. Y la TIR M, hay una contradicción. Ahora, ¿cuál es? Sí, la A, el proyecto A. El proyecto A. Sí. Pero no olvidemos que la TIR M corrige algunos supuestos que erróneamente asume El TIR. la TIR, ¿no es cierto? El índice de rentabilidad también me mide la eficiencia de mis recursos. Me está diciendo, por cada $1 invertido en el proyecto A, esto me genera de recursos o de dinero 1.8 dólares. Yo invierto 1 y el proyecto me devuelve 1.8 dólares. Y el proyecto B me está diciendo, invierto 1 y me devuelve 3.20 dólares en términos de hoy, en valor presente al día de hoy. ¿Correcto? Sí. Entonces, estas otras técnicas o métodos de evaluación me miden la eficiencia de los recursos. La eficiencia. ¿Correcto? Si usted se va al lado de la eficiencia, el más eficiente obviamente es B. El B. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, estos son los más utilizados y estos son los complementarios. Y aquí falta el periodo de recuperación de la inversión, por ejemplo. Si quieren, el periodo de recuperación, el PRI vamos a calcular, el periodo de recuperación de la inversión. A ver, ¿cuál proyecto se recupera en menos años? Entonces, seguramente en los materiales que les proporcioné ya lo han visto. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, lo voy a hacer de forma rápida. Pero para ello tengo que calcular los flujos acumulados. A ver, ¿dónde me voy a ir? Aquí me voy a ir. Los flujos acumulados. Lo voy a hacer de forma rápida para no quedarnos mucho tiempo. Entonces, el flujo acumulado simplemente es la inversión inicial menos el flujo del año 1. Para el segundo es el flujo acumulado anterior más el flujo del año 2. Entonces, fíjese, el periodo de recuperación en ambos flujos, por ejemplo, en ambos alternativas de inversión, la inversión se recupera en 3 años y algo, ¿no? Sí. Entonces, aquí voy a colocar, aquí hay 3 flujos negativos. Vamos a colocarlo con otro color. Ahí está. Entonces, coloco igual. ¿Cuántos flujos negativos hay en la primera alternativa de inversión? 3. Coloco 3 más el flujo acumulado antes de la inversión, que es 10,000, dividido entre el flujo del año siguiente. En 4 años, básicamente, se recupera. ¿Y el otro? Ahí está. Entonces, fíjese, aquí también me ayuda a tomar otra decisión. Miren, me ayuda, fíjense. La alternativa A, mi inversión se recupera básicamente en 4 años. Y la alternativa B, mi inversión se recupera en 3.10 años. 3.10 años. Es decir, esto menos los 3 multiplicado por 12, 1.71. Este menos 1 por 30 por los días.
Fíjese, el proyecto B o la alternativa B se recupera en 3 años, 1 mes y 21 días, mientras que esto aquí es en 4 años exactos. Entonces, fíjese, el proyecto B se recupera mucho más antes que el proyecto A o que la alternativa A. ¿Queda claro? Entonces, por eso es fundamental utilizar todas las herramientas. Y la decisión final va a depender, vuelvo a repetir, del inversionista, de qué nivel de riesgo quiere asumir, cuál es su objetivo de evaluación. Si es eficiencia por sus recursos o básicamente a él le interesa ganancias en términos monetarios en el día de hoy. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Sí. ¿A alguien le dio dolor de cabeza? No. Bien, jóvenes, aquí vamos a concluir entonces. Ya la siguiente clase nos vemos con unos casos ya completos. Esto es para simplemente un repasito para saber aplicar estos métodos o técnicas de evaluación de inversiones. ¿Queda claro? Sí. Ahora, de aquí adelante, nuestro trabajo va a ser determinar estos famosos flujos. Eso va a ser nuestro trabajo para luego recién aplicar todas estas técnicas acá. ¿Estamos? Sí. Ingeniero, una Bien, consulta. jóvenes, entonces. ¿Cuándo va a ser el examen final?